Señoras y señores, bienvenidos nuevamente a De Viva Voz en este programa que le hemos llamado Ruta Tamaulipas, en donde presentaremos las voces más calificadas para analizar la situación que se está dando en Tamaulipas con la elección a gobernador del estado. Y como le he repetido en esta mesa, estarán los candidatos o los aspirantes a de los partidos políticos a la elección de gobernador en Tamaulipas, pero también estarán voces destacadas y sobre todo periodistas destacados del estado. Y en esta ocasión está con nosotros Rodolfo Martínez Galván. En unos momentos vamos a platicar con él. Comenzamos. De Viva Voz. Mi querido Rodolfo, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por acompañarnos a esta edición de nuestro programa Ruta Tamaulipas. Hombre, Pedro, al contrario, gracias por invitarme a participar en este proyecto que tú encabezas y que con mucho gusto acepto esta invitación. Pues sé de tu capacidad, sé de tu honestidad profesional y que te guía a hacer bien las cosas. Es como dicen, cada quien escribe su historia, tú has hecho la tuya y bueno, pues aquí estamos, amigo. Gracias, mi querido Rodolfo. Antes de comenzar, y lo he hecho en otras ocasiones, nos gustaría saber un poco de ti, Rodolfo. ¿Cómo te metes? ¿Cómo entras a los medios de comunicación? Porque ahora sí que desde hace muchos años, sí, escuchar tu nombre es un referente tanto en los medios de comunicación como en los medios de comunicación escritos, y ha sido un personaje de los medios desde entonces. Bueno, mira, hace muchos años. Sí, el periodismo, pues, me deviene del ejemplo. O sea, mi padre pues fue periodista, Rodolfo Martínez Lerma, pues murió en 1975, por ahí, 76. Entonces, pues es normal que esa figura influye en ti. Incluso ya yo al terminar la secundaria en unas vacaciones, me puse a trabajar, él editaba el periódico El Informador. Uh-huh. Pero pues claro que entré a una sección pues sencilla, que es la de deportes, y bueno, pues me fui ahí al Club de Béisbol Broncos a que me acreditaran para tener acceso al parque. Uh-huh. Y estaba Juan Ramos Rodríguez, periodista muy conocido aquí en Reynosa, que también ya falleció hace muchos años. Y claro, pues me atendió, pues era amigo de mi padre y todo. Y me dijo, así como no, tráete esto y esto ya. Y hazme una crónica de un juego nada más para darte un pase. Entonces ahí sentí el privilegio del periodismo. Uh-huh. Que gracias a eso yo tuve oportunidad de accesar incluso al dugout donde se encontraron los jugadores, platicar con ellos, y escribía sobre las vivencias de ellos, y hice una columnita sobre deportes. Entonces el béisbol era el deporte de la pasión aquí en Reynosa. Sí, cómo no. Estoy hablando de 1966, 1967, el fútbol, ni por asomo, aquí sabíamos de esa práctica, de ese deporte. Y bueno, pasan las vacaciones, ingreso a la preparatoria, pero ya traía el gusto pues además da satisfacciones el periodismo. Uh-huh. Te da oportunidad de convivir con mucha gente que si no es a través de esos medios, es difícil que uno pueda tener acceso ahí. Sí. Entonces, bueno, como te digo, viene otra vez las clases preparatorias, yo ya pensaba dedicarme al periodismo. En un principio mi padre me alentó, termina la preparatoria. Yo pensaba irme, porque me informé, a inscribir en la escuela de periodismo que está en la Ciudad de México, la Carlos Septién. Sí, claro. Es una escuela muy prestigiada. Y así estaban las cosas, pero a la hora de la hora ya me cambió la jugada. Me dijo, oye, no, pues si quieres periodismo aquí lo puedes practicar. Bueno, pero yo quiero tener la teoría y total. Lo de siempre, tú sabes que en esa edad se discrepa con los padres. Uh-huh. Finalmente, entonces, opto por ingresar a la Escuela de Derecho, acá en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Termino mi primer año y después en unas vacaciones voy yo a atender unas cosas presentes del Informador, allá a Victoria. Uh-huh. Y ahí me encuentro un amigo que había estado aquí en Reynosa. Y me dice, oye, fíjate que vengo aquí a Victoria porque me invitaron para echar a volar un periódico, El Mercurio. El Mercurio.
y es un buen proyecto, muy grande, ¿no te gustaría? ¿En qué año fue eso? 1971, 71, 73, 73. por ahí más o menos, entre esos Ok. 2 años. Sí. Y le dije, pues es que, pues no, yo ahorita estoy allá en Monterrey estudiando. Le dije, no. Dijo, bueno, dijo, pues piénsale. Ya me dio su teléfono y entonces, pues me entró también el gusanito de volver a practicar periodismo y aparte tener ingresos, porque tú sabes que la vida de estudiambre universitaria es forzada. Yo tenía la particularidad que yo en la preparatoria alterné las actividades periodísticas y eso me proporcionó ingresos. Ajá. De tal manera que yo ya tenía mi propio vehículo. No era un vehículo nuevo, pero un vehículo de 4 años, 5 al anterior. Y realmente entonces yo ya estaba viviendo de forma muy diferente. Sí. Ya tenía dinero, etcétera. Y de repente dejas esos ingresos para dedicarte nada más a ser estudiante, pues resulta estresante. Pero finalmente pues, tienes un compromiso, estudiar, etcétera, se va. Pero surge eso, fíjate, por una circunstancia. Yo fui a Victoria a unos trámites del periódico de mi padre, me encuentro este amigo, Teófilo García, se llama, y ya pensando, y se lo comento a papá, le dije, oye, fíjese que pasa esto, y me dice, es que en realidad, me dice, yo te había sugerido que te fueras a la escuela de Derecho que está en Ciudad Victoria, pero tú quisiste irte a Nuevo León, a la de Monterrey, pues bueno, pues, digo, pero ¿por qué Victoria? Le dije, pues porque me dice, pues yo tengo amigos allá, te pueden ayudar, etcétera. Bueno, total, pensé y le hablo por teléfono y ¿sabes qué? Que se me hace que sí me voy, pero primero déjame checar si me van a revalidar las materias que había yo cursado acá en la de Nuevo León. En la de Nuevo León. Entonces me voy a Victoria y voy a la Escuela de Libre Derecho. Y sí, me las validaron, no hay problema, me inscribo en segundo año y así es como otra vez me reincorporo a la actividad periodística, que como te digo, gracias a ella también tuve oportunidad de primero entrevistar y luego platicar porque nos invitó a desayunar el licenciado Alberto Trueba Urbina, que era una figura del derecho laboral, y uno de estudiante de derecho, estar platicando con ese tótem del derecho, pues le resultó impresionante. Un señor muy simpático, muy afable, y como todos los grandes, Sí. nada complicado, diciéndome, incluso recuerdo que nos dijo, mire, porque yo le decía que yo veía muy ventajoso el derecho laboral, yo todavía era elemental y me dice él, es que el derecho laboral se hizo para el obrero, así lo sintetizó, y por lo tanto esa legislación tutela ese derecho. El patrón tiene recursos, tiene manera de defenderse, lo que no tiene el obrero, y ahí muy agradable la plática. Entonces, como te digo, me integré. El problema es que ya cuando salgo de la Escuela de Derecho, entonces ingreso a la Procuraduría de Justicia de Tamaulipas como agente del Ministerio Público aquí en San Fernando, Tamaulipas. Tuve una experiencia muy enriquecedora porque era el sexenio de Luis Echeverría, que tenía muy mimados a los ejidatarios, a los campesinos. Eran su clase dorada, él los mimaba y por lo tanto se sentían con derecho a todo. Frecuentemente invadían los predios, nada más porque es que son terrenos nacionales. Yo les decía, bueno, de acuerdo, pues demuestra lo que son. No, es que ahí la reforma agraria ahí está. Bueno, ve y saca un documento, acredítame a mí que efectivamente es un terreno nacional donde está ese señor con su rancho, pero por lo pronto él es el que está en posesión, él tiene un título de propiedad. Es mucho camino que tienes que avanzar, pero no los hacías razonar y pues bueno, terminaban en órdenes de captura y escándalo cuando los detenías, etcétera. Entonces fue una experiencia bastante enriquecedora ahí. En eso fallece mi padre, me retiro y me vengo acá a Reynosa y me hago cargo del periódico que él editaba, pero así estuve como unos 4 o 5 años, y era un semanario. Entonces ya llega un momento en que digo, bueno, yo ya me estaba alejando de la práctica del derecho. Y digo, bueno, pues me dedico a una cosa o a otra. O a otra. Ya le comento a mis hermanos, a ellos nunca les interesó el periodismo. Y mi madre me dice, pues tú sabes, yo no te puedo ahí aconsejar qué prefieres hacer. No, pues me voy a ir definitivamente. Y entonces me dediqué mejor al ejercicio. Posteriormente logré que me nombraran juez penal de primera instancia aquí en Reynosa, luego juez civil, y ya termina mi periodo de los 6 años, fue en el sexenio del doctor Emilio Martínez Manotú,
y entonces me asocio con un abogado de Monterrey y ahí llevamos litigio. Y así transcurrió y hasta la fecha. Claro, ya actualmente pues ya no desarrollo la carrera con la intensidad con la que lo hice en esa época, pues estaba uno todavía joven. Si te decían, oye, el asunto está allá en Guadalajara, vámonos. Sí, claro. Allá vas, pues era emocionante, oye, que va a ser en Yucatán, y gracias a eso me tocó también estar en muchas ciudades, varias ciudades de la República. Sí. Y todo eso, Pedro, te va haciendo de un cúmulo de experiencia que también te sirve para el periodismo, porque mira, el periodismo está como paralelo a la carrera del derecho en algo muy fundamental, saber redactar. Es correcto. Si tú no sabes redactar como abogado, estás, vamos a valga la expresión, frito. Totalmente Puedes frito. perder los juicios por no saber exponer las ideas, o sea, por no tener la capacidad de argumentación. Y tú sabes que en el periodismo, como en la comunicación, ya sea por un set de televisión como este, o en uno de radio, es fundamental la argumentación sobre el tema que estás hablando. Es correcto. ¿Verdad? Tú te imaginas a un conductor de noticias que no sabe argumentar del tema, pues, Que no sabe el rumbo. ¿verdad? Pues no, pues está como un tieso, ¿verdad? O sea, pues no. Sería un lector de noticias nada más, como era en un principio. Hoy en día no, los conductores orientan incluso a la audiencia por los conocimientos que han adquirido, leen los hechos, pero le agregan ya sus consideraciones, ¿verdad? O sea, pero claro, diseccionando, estos son los hechos, estas son las consideraciones, que esas son ya los personales. Entonces, a mí sí me sirvió de mucho el haber ejercido el periodismo antes de dedicarme a la carrera de licenciado en Derecho y antes de ejercerla. Y creo que a cualquiera. Redactar es necesario para cualquier actividad. No quiero que me digan saber cuál. Y es incluso de ingeniero. Si tienes que redactar un parte de algún incidente o de cualquier hecho, pues también, si no sabes expresarlo, envías un informe cojo o incompleto y eso también no te va a servir. Y ya para redondear, ¿verdad? El haber tenido esa oportunidad, la vida en ese sentido fue conmigo espléndida, tanto en el periodismo como en el derecho. Me dio oportunidad de ser ministerio público, ser juez, ser abogado defensor y ser abogado coadyuvante. O sea, cuando cuando a alguien le cometen un delito, ocurre ante el Ministerio Público y dice, pero voy a nombrar a mi abogado, el coadyuvante, para que él se encargue de estarle ayudando a la gente del Ministerio Público pues a impulsar ese procedimiento penal. Entonces, eso es lo que a la vida me ha dado la oportunidad, que en el caso de la abogacía, estar en las 4 etapas, o los 4 puntos: acusador, Ministerio Público, juez, abogado defensor y abogado coadyuvante, así como en algunos en asuntos civiles también. Pero el periodismo es otra cosa. Pues redactar, primero hay que reportear. Después, bueno, pues ya pues vas evolucionando, te metes más al análisis, porque es un proceso. Es un proceso. Es un proceso, tú lo sabes. Tuve la oportunidad de ser director de comunicación social de 2 presidentes municipales, asesor de como de 3 gerentes generales de la Comapa, asesor recientemente de un presidente municipal, José Ariel Leal, fue lo más reciente. Fui director de noticias en Radio Agape, en Corpo Radio Agape. Entonces, pero ya cuando yo llegué a eso, yo ya traía un bagaje de experiencia. Sí, ¿cómo no? No, pues realmente se me hacía sencilla la labor. Sí. Lo difícil es coexistir con los amigos de los medios de comunicación. Tengo muy buenos amigos como tú, entre ellos Muchas gracias. con los que siempre me llevé muy bien, conservo hasta la fecha buenas relaciones. Me los encuentro, los saludo, ¿qué tal? Algunos me invitan a programas de ellos y con gusto voy porque pues es como estarte reciclando, Sí, ¿verdad? claro, Las claro. ideas, y sobre todo con esta pandemia que nos ha cambiado la vida, nos ha frenado el desarrollo, y si uno también se estanca,
cuidado. Sí, así es. Y por eso precisamente, mi querido Rodolfo, estás en esta mesa, por toda esa experiencia, esa capacidad Sí. que tienes y que has hecho en el periodismo toda una historia. Y te invito a que entremos en materia A ver. con el tema. Mira, hemos hecho un análisis relacionado con el entorno que envuelve a esta elección, a esta futura elección del año que entra. Y no se puede entender el resultado, no se puede entender hacia dónde vamos, sino, digamos, hacemos un recuento del pasado que nos llevó hasta este momento, hasta cierto punto histórico en Tamaulipas. Yo creo que sería la primera ocasión en la que se pondría a prueba en esta elección un sexenio de un gobernador que por primera vez le ganó después de 80 años al PRI. Y esa prueba fatal o esa prueba complicada para la que se viene, se tiene que entender a partir de la historia. Lo que viene, el futuro que viene, está constituido a partir de cómo llegamos a la elección de un gobierno panista y cómo posiblemente lleguemos a la elección de un gobierno inclusive con la posibilidad grande de que sea de otro partido. No. Y creo que la historia reciente está marcada desde el gobierno de Américo Villarreal. ¿Qué opinas tú? ¿Cuál es tu opinión brevemente de lo que fue el gobierno de Américo Villarreal? Fíjate que al ingeniero Américo Villarreal Guerra lo platiqué con él 2 veces, pero muy breve, o sea, no fue cuando era pues candidato a senador aquí en Reynosa, y luego ya como candidato a gobernador. Después de eso nunca tuve contacto con él, pero la impresión que me dejó desde un inicio es que era un hombre muy sencillo, de un trato bastante afable, o sea, una persona que te da el lugar a ti, a mí, a cualquiera. Entonces, una persona que respeta, pues se gana respeto, definitivamente. Y por lo mismo yo veo que ahora el senador Américo Villarreal Anaya se está viendo favorecido de esa imagen del ingeniero Américo Villarreal Guerra. A mí me tiene sorprendido, Pedro, que eso, porque no dudo que, por ejemplo, en Ciudad Victoria y en los municipios aledaños de por ahí, de Güemes, Hidalgo, incluso El Mante, tengan un muy buen recuerdo del ingeniero Américo Villarreal Guerra. Para nada me sorprendería. Lo que me sorprende es aquí en Reynosa, porque en su sexenio no creo, o no recuerdo más bien, una obra de las llamadas icónicas. Es cierto. ¿Sí? Una obra grande. Es cierto. Y les he dicho, incluso un amigo que trabajó en la administración del ingeniero Villarreal Guerra, le dije, a ver, tú trabajaste con él, dime una obra. O sea, un parque de béisbol, una planta potabilizadora. Digo, sí, hicieron obras, por supuesto. Como digo, las de bateo, que son las pavimentaciones. Pero unas obras como el parque cultural, como los libramientos, pues no. Y en ningún municipio, ¿eh? Bueno, fíjate, yo hablo nada más por Reynosa, que es donde yo aquí he estado radicando de todos estos últimos años. Pero dije, y aún así veo que Américo Villarreal Anaya está muy bien posicionado, porque encuestas conocidas, desconocidas, de las que quieras, en todas aparece regularmente en primer lugar. Correcto. Y eso creo que está influyendo el hecho que su padre fue gobernador, un hombre, como te digo, muy atento, porque sé cada quien, además un técnico de primera, el ingeniero hidráulico muy reconocido, pero en lo personal, y es una opinión, a mí me parecía que era mejor candidato Manuel Garza González que Américo Villarreal Guerra. Que Américo Villarreal. Por mucho. Claro, Américo Villarreal Guerra con las características de ser un buen técnico, ¿verdad? Un experto en la materia hidráulica. Pero bueno, él fue el candidato porque el presidente Miguel de la Madrid quería que él fuera, así de sencillo. Yo creo que propios y extraños coincidieron conmigo en que Manuel Garza González, el meme, como le decían allá en la Ciudad de México, pues era mejor candidato. Pero bueno, eso quedó atrás. Ahora está su hijo capitalizando esa buena imagen.
A Américo Villarreal Anaya, al doctor, yo nada más una vez he platicado con él cuando andaba de candidato a senador, un amigo en común, me habló y me invitó a tomar un café con él. También así, del tipo del ingeniero Villarreal Guerra. Pausado, tranquilo, o sea, gente que respetan. Entonces dije, pues me causó buena impresión. Le pregunté incluso, bueno, ¿y cómo fue usted su relación? ¿Cómo se hizo esa relación con Andrés Manuel López Obrador? Porque pues él fue candidato a senador por decisión de López Obrador. Sí, es correcto. Definitivamente. Sí. Y respondió también muy pausado, dijo, pues es que tengo un paciente, no dijo el nombre, que es amigo de Andrés Manuel López Obrador, y que una vez fue a verlo y le preguntó, ¿cómo sigues de tu dolencia? Y que le dijo, pues muy bien, me está atendiendo un cardiólogo ahí en Ciudad Victoria. Dijo, y que López Obrador preguntó, ¿y quién es? No, pues que Américo Villarreal. Y le que López dijo, que es del ingeniero Américo Villarreal, que fue gobernador, pues, su hijo. Y que entonces pues le dijo, bueno, pues dile que si le gustaría platicar conmigo cuando vaya a Victoria, que me busque, cuando venga a la Ciudad de México. Así lo dijo. Yo ¿Y sé así que nació su amistad? pues así dicen, a los que les he platicado, me dicen, oye, pues no es así. Pues yo sé que así no es, ¿verdad? Pero él así dijo, que así fue como surgió la relación. Y posiblemente así ha de haber sido, ¿eh? No lo dudo, porque pues, hubo un tercero, ¿verdad? Que fue el que los conectó, y aparte había una buena química sin conocerlo, porque el ingeniero Américo Villarreal, eso yo lo supe por otro lado, trabajó en Tabasco, cuando él era subsecretario de Recursos Hidráulicos. Se estaba desarrollando una obra muy importante, una presa, que incluso le dijo el secretario, yo supe que le dijo, te vas a Tabasco, a Villahermosa, te pones en contacto con el gobernador y no te vienes hasta que no termine la obra, porque el presidente no quiere irse sin que esa obra quede concluida. Pero que estando ya en Tabasco se presenta con Rovirosa Güey, era el gobernador, y que Rovirosa Güey le dice, bueno, mira, para que te esté apoyando, auxiliando, uno de sus gente personal de apoyo, que era Andrés Manuel López Obrador, y que entonces ahí ellos hicieron relación, se identificaron porque los dos son sencillos, así como los vemos, y bueno, ya después yo ya no supe si hayan seguido manteniendo esa amistad, pero dicen que, bueno, dijo que así fue, que un paciente, amigo de López Obrador, le dijo, es Américo Villarreal el que me está atendiendo mi dolencia, y dijo, dile que lo quiero conocer, y que así fue como él incursionó en la política, porque Américo Villarreal Anaya, como tú sabes, no había incursionado en política. No, había estado fuera. Puros cargos administrativos. Sí, es correcto. O el ejercicio de su profesión. Ok. Después de Américo Villarreal, el ingeniero, llega Manuel Cavazos Lerma, que cambia de alguna manera la forma de hacer campañas, inclusive, y cambia de alguna forma la manera de hacer política. Después de ser un gobierno centralizado, o que solamente tomaba decisiones y radicaba en Victoria y hacía las cosas en Victoria, llega un gobernador que se hace más itinerante, un gobernador que está más pegado a los municipios. ¿Qué opinión tienes tú de ese gobierno Manuel Cavazos Lerma? Yo creo que al licenciado Manuel Cavazos Lerma le ganó la ambición de sus proyectos. Hablo en el buen sentido, como el canal intracostero, entre otros. Eran proyectos muy grandes, pero no los pudo concretar. Era un hombre pues muy preparado, definitivamente. Cuando hablaba parecía que estaba filosofando, lo que sea cada quien. Yo supe de algunos detalles negativos de él, que era muy rudo con su personal, con sus colaboradores, y pues a los que veía como enemigos pues, los trataba rudamente. O sea, como dicen, algunos decían, es que él gobernó con el Código Penal en la mano. Y yo le dije, pues no hay ningún problema, pues si yo cometo un delito, pues tienen que aplicar el Código Penal. Lo que no se vale es que te inventen hechos para luego echarte encima el Código Penal. Pero yo no supe de ningún caso, aquí en Reynosa, claro,
en donde alguien haya ido a dar a prisión porque Cavazos Lerma haya asusado una acusación penal. Nunca lo supe, con excepción de un buen amigo, y lo puedo decir porque fue un hecho público, de Heriberto de Andar Martínez, el director general y editor del periódico El Mañana, que tuvo problemas con él, con este gobernador Cavazos Lerma, y luego sale una orden de captura por una cuestión de una omisión de impuestos. Heriberto se va a Estados Unidos, allá se parapeta, se defiende, promueve un amparo, le conceden el amparo, anulan la orden de detención, regresa otra vez, pero bueno, ya no tuvo la certeza de si fue él el que inspiró esa orden de aprehensión o no. Tendría la sospecha. ¿Cuál es la herencia que dejó ese gobierno en Tamaulipas? Pues es que este fue un hombre pues ya neoliberal. Él quería modernizar Tamaulipas. Y por eso hablaba del viejo Tamaulipas, que ese ya no, olvidarse, es para que no, que ahora tenemos que ser más dinámicos. Pero por eso te digo, para mí se le fue el sexenio. Y aquí en Reynosa, vuelvo a hablar, pues yo no recuerdo una obra pues así de peso, así que tú digas, mira, ahí está esto. No, tampoco. Después de Manuel Cavazos Lerma, Thomas Yarrington. A veces relajado, pero a veces era también rudo. Yo recuerdo en el sexenio de Cavazos, de Yarrington, quiero decir, la construcción de una planta potabilizadora, que está allá por la colonia Arcoíris, por aquel que abastece a la parte sur y a la parte oriente de la ciudad. Eso sí fue una obra importante. Prometió un teatro, no lo cumplió. Y obras de pavimentación, porque en su administración fue Rigoberto Garza Cantú, presidente municipal, y Oscar Lubert. Y en esas dos administraciones sí se desarrollaron muchos programas de pavimentación, claro, con el apoyo del gobierno del estado. Entonces sí, a la pavimentación de calles, pues sí dejó su huella. Ya hay que abonarle, creo que a su favor, el impulso cultural. Acuérdate que bueno, precisamente por eso prometió un teatro. Sí. Porque una ciudad como Reynosa no tenía un lugar ad hoc para ese tipo de actividades. Y resulta que había un festival, ya el Festival Cultural Tamaulipas, y entonces tendrías constituido por su gobierno. Sí, desde luego, él fue el que va a decir el que lo implementó. Muy buena aportación, por supuesto. Pero era una ironía que teniendo un festival de esa magnitud aquí en Reynosa, una de las ciudades más importantes, no tenía un teatro. Y ofreció precisamente un teatro para que tuviera un lugar digno. No lo pudo cumplir, simplemente también se le vino el tiempo encima, y luego la idea de ser aspirante o prospecto a la presidencia de la República como que lo apartó, lo hizo que se olvidara un poco de lo que es aquí Tamaulipas, y finalmente concluyó, y bueno, pues ahora ya sabemos actualmente dónde se encuentra, ¿verdad? Los problemas legales que tiene. Eugenio Hernández. Bueno, de Eugenio Hernández, ahí está el Parque Cultural. Yo creo que ese es el mejor aporte que hubo a Reynosa durante esa administración. Y también una planta potabilizadora, la que está en Rancho Grande. Y por eso Reynosa tiene 3 plantas potabilizadoras. Por eso no entiendo por qué la insuficiencia del servicio de agua potable. A lo mejor ya se agotaron la cuota, no lo sé. Es una suposición que pueden tomar del río Bravo, porque tampoco es cosa de meterle y sácale todo el agua que puedas, no es así. Pero él en su gobierno hubo esas dos, por decirlo, obras icónicas. El Parque Cultural, que vino a llenar el vacío de este tamaño que teníamos en Reynosa, y la planta potabilizadora. Aparte, muy afable, definitivamente. Creo que el gobernante con mejor trato hacia la gente, hacia sus subordinados, etcétera. Después, y a partir de una tragedia, llega Egidio Torre Cantú. La opinión de ese gobierno la queremos escuchar. Bueno, hablo otra vez. Yo quiero concentrarme a Reynosa porque es donde me he desarrollado, y no quisiera hablar de todo el estado porque puedo exagerar
para bien o para mal. Aquí en Reynosa, yo le reconozco que desarrolló el distribuidor vial de la Laguna, que era un nudo ciego del tráfico vehicular del aeropuerto a Reynosa, o de aquí al aeropuerto, y si querías ir a la carretera a San Fernando, Victoria, olvídate, ibas a echarte una hora, ahí te quedabas anudado. Ese distribuidor vial vino a resolver ese problema. A Yarrington, el Libramiento Sur lo amplió también. Fue en el gobierno de Tomás Yarrington. Pero de Egidio Torre Cantú, recuerdo nada más eso, y un hombre seco. Totalmente seco, bien ¿verdad? seco, o sea, como que se sentía incómodo siendo gobernador por la forma en que accesó al poder. Pero bueno, pues esa desgracia facilitó que él entrara al poder y luego no estuvo a la altura, incluso ni para sus propios correligionarios priistas, porque él fue el que entregó el mando a un panista, que es García Cabeza de Vaca. Llegando a eso, 80 años de priismo y un día se acabó todo. Y llega un panista vendiendo esperanza en Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y se constituye como gobernador después de una elección bastante participativa. ¿Cuál es la opinión de este gobierno que aún no termina? Yo lo relevante de este gobierno que le veo es haber aperturado la inversión en la energía eólica, que es muy bueno. Sí, como energía limpia. No sé qué tan rentable sea el negocio o qué tan rentable sea para Tamaulipas, pero definitivamente producir electricidad utilizando los vientos, pues es mucho mejor que utilizar gas o no se diga carbón u otras fuentes de producción. Eso es lo que le veo, porque ha hecho lo que todos han hecho, pues pavimentan calles, por ejemplo, Egidio, pues que una torre administrativa allá, y también otra creo que en Tampico, y un centro de convenciones que aquí en Reynosa que no está concluido, o el puente La Paloma que dicen aquí por el Boulevard Hidalgo rumbo a Monterrey. Yo creo que quedó a deber a Reynosa siendo él de aquí. Sí, así se desarrolló definitivamente obras, pero creo que le quedó a deber. Él se metió más en lo político. Yo creo que desde su segundo o tercer año él ya estaba pensando, esa impresión me dio, de cómo promoverse como un prospecto para la candidatura presidencial para el 2024. Y creo que lo logró, porque pues ya lo mencionan por todas partes. Desde luego que ahorita le está estorbando el juicio de desafuero que lo determinó procedente a la Cámara de Diputados. El Congreso del Estado se negó a homologarlo. En consecuencia de ello, la Fiscalía General de la República promueve una controversia constitucional en contra del Congreso y está en la Suprema Corte esa controversia. Vamos a ver qué resuelven los ministros. A determinar los alcances del 111 constitucional. Si dan como para que ellos también le digan al Congreso que sustituya al gobernador. Ahí está el problema, porque a mí nunca me pareció que fuera procedente el desafuero, Pedro, porque fue un delito cometido por él en forma personal, no como gobernador. Es un delito fiscal el que le están imputando. Sí. Entonces, pues yo digo, bueno, pues espérense a que termine su sexenio y que confronte a la autoridad que lo requiere, porque se trata de un delito que cometió en lo personal, no como gobernante. Pero los diputados dijeron, va el desafuero, vamos a ver si con lo que determinó la Cámara es suficiente o también se requiere que el Congreso del Estado lo valide. Y llegando hasta aquí, ese es el entorno ¿Sí? que envuelve esta elección del próximo año. Un entorno complicado en donde hay juicios, hay juzgados, hay presunción de delitos, Sí. hay un PRI lastimado, un PAN golpeado, un movimiento ciudadano alentado por los triunfos de los vecinos, Sí. un partido verde malentonado y decidido a participar con un candidato propio y un ramillete de personajes en Morena
con muchas posibilidades de ganar, y es el momento de recordarles que estamos en De Viva Voz. Estamos hablando en este programa Ruta Tamaulipas con Rodolfo Martínez Galván, que nos viene a acompañar el día de hoy para platicar del entorno que envuelve a la candidatura de gobierno del estado de Tamaulipas de los distintos partidos. También es el momento de recordarles que nos pueden encontrar en YouTube, por Troya TV, en Facebook. Por cierto, pónganle manita arriba y síganos en Facebook. Estamos en Facebook diagonal Troya, Facebook diagonal De Viva Voz, y en la página personal Facebook diagonal Pedro Castorena. Los esperamos ahí. Por favor, síganos, apoyen este proyecto, denos la oportunidad de seguir haciendo estos programas. Póngale manita arriba, póngale la campanita en YouTube para que cuando salga un programa tenga las notificaciones de que estamos estrenando un nuevo episodio. Y seguimos con Rodolfo Martínez Galván. Mi querido Rodolfo, el entorno nos marca una situación crítica para el PAN, que es el que está en el gobierno, y nos marca también la posibilidad de que nuevos partidos logren un posicionamiento diferente. Fíjate, y vamos a hablar ahora de partidos con sus personajes. Surge, y yo creo que alentado por la condición o la situación de Nuevo León, Movimiento Ciudadano, ya con una persona que puntea la posibilidad de ser el candidato, que es Arturo Díaz Gutiérrez. ¿Cuál es la opinión que tienes tú de Arturo? Pues son puras referencias. Sé que es un empresario, sé que pues, fue alcalde de Ciudad Victoria, no fue malo ni bueno, no fue peor que sus antecesores. Una vez en una plática con él reconoció que le falló la prensa, o sea, su jefe, su personal de prensa, me falló tener un buen jefe de prensa y que por eso tuvo malas relaciones con los reporteros. Con los reporteros y los medios de comunicación. Él lo reconoció y que bueno, eso habla bien de él. Pero y también nos dijo que ya había platicado con Rick Perry en Texas y también con el gobernador Greg Abbott, porque él estaba buscando que de Texas vinieran a invertir a Tamaulipas. Él también trae la cosa de la inversión. Él creo que pues va por el Movimiento Ciudadano, un partido que aquí en Tamaulipas, pues sabes, no tiene presencia, van a trabajar para eso. No, desde luego no creo que le vaya a alcanzar como para que ganen la elección. Mi duda es si va a participar con la intención de ganar la elección o solamente ser una bisagra. O sea, ¿a quién le va a ayudar? ¿Al PAN o al Morena? No lo sabemos. Él habla de que, él habla de que va a ganar las elecciones. Así lo ha platicado. Claro, yo lo veo no creo que haya 10 personas que crean que Movimiento Ciudadano puede ganar la elección de gobernador. Partido Verde trae como nueva cara, sí, Manuel Muñoz Cano, muy decidido, trabajando en el estado, está construyendo a partir de lo poco que hay en el partido para construir en los comités unos grupos de apoyo para sus intenciones. ¿Crees que le alcance? Pues yo recientemente platiqué con Manuel Muñoz Cano precisamente sobre ese tema y pues él dice que sí. Incluso él habla mucho de la estrategia de San Luis Potosí, donde ganaron la elección para gobernador, precisamente los verdes. Sí. Pero yo le digo, quiero decir, pero ¿es aplicable en Tamaulipas? Y dice que sí. Bueno, no entró en detalles porque pues no era el momento, pero simplemente él está muy seguro. Bueno, pues es un operador político experimentado, pues sí, público y notorio, ¿verdad? Sí, todo el mundo lo sabe. Es correcto. Y tampoco creo que le vaya a alcanzar para que gane la elección de gobernador, pero sí creo que va a hacer ruido. Si finalmente es Manuel Muñoz Cano el candidato, creo que sí va a hacer ruido y se va a significar ya como una fuerza electoral. En el PRI hay 3 caras: Enrique Cárdenas del Avellano, Edgar Melem Salinas y Ramiro Ramos Salinas. Sí. ¿Tienen lo suficiente para conseguir que el PRI en esta elección saque algo de ventaja? Pues los 3 son conocidos en el estado porque pues tienen años de dedicarse a la actividad política
Y cuando vayan a un municipio como Reynosa o Río Bravo, no sé, Malmante, donde quieran, pues claro que hay gente que los conoce. Digo, eso no hay ninguna duda. Pero hay un cuarto. Ahora ayer me mandaron un promo donde como una encuesta preguntando que ¿te gustaría que Oscar Luber fuera el candidato del PRI para la gubernatura de Tamaulipas? Ándale. Que también es ampliamente conocido en todo el estado. Y cualquiera de esos 4 candidatos, pues bueno, podría participar con dignidad, pero pues no para ganar la elección definitivamente. Es que esto va a ser PAN contra el Morena. La salvedad o lo que hay es de que ahora el PAN ahora sí quiere una coalición con el PRI, pero también sé que hay priistas que no quieren esa coalición, Pedro. Volviendo otra vez al tema del PRI. Muchos priistas se fueron a Morena y otros tantos priistas se fueron al Partido de Acción Nacional. ¿Sí? ¿Crees que haya un candidato que pueda hacer que esos priistas regresen y trabajen en un proyecto para fortalecer el PRI? Sé que hay priistas que prefieren hacer lo que tú dices, irse a la elección sin coalición, porque dice, aunque no se gane, trabajar para el 2024, porque sí creen que pueden levantar al PRI. De momento, yo lo veo, pues, muy cuesta arriba, porque la gente ya perdió la costumbre de votar por el PRI, Pedro, lo acabamos de ver en estas elecciones de junio pasado, en donde aquí en Reynosa quedó en 4º lugar. Digo, peor resultado. Donde las ganaba todas. Sí, y que cuando menos que quedara en 2º lugar o en 3º, como que fue en el 2016. Pero ya en este 2021 fue al 4º lugar, creo que no llegó ni a 15,000 votos. Quiere decir que el priismo ya tocó fondo. Y eso que postuló candidatos para mí buenos, porque eran gente joven, muy entusiasta, que le echaron muchas ganas y ni aún así lograron transmitir ese entusiasmo. Creo que redes sociales progresistas, si no, mal no recuerdo, sacó más votos que así es, entonces, ¿qué pasó ahí? Que el priismo ya tocó fondo y creo que en todo el estado. Entonces, que llegue un candidato y que levante el ánimo tricolor, digo, pues, falta un año, menos de un año para menos de un año, 10 meses más. 10 meses, pues está muy, 9 meses. No mucho, muy difícil. Por eso hay una corriente dentro del PRI que sí simpatizan coaligarse con el PAN, porque bueno, pues si ganan algo les va a quedar, porque si van por su cuenta, como que no les va a quedar nada. Pero a mí me parecería que sería un candidato interesante Oscar Luber. Sería el engrane que pueda unir los demás engranes. Yo creo que sí puede unir el priismo, pero aún así no creo que le alcance para ganar la elección. Trabajaría más bien para el 2024. Otra cosa, el PAN tiene también 3 caras, con 3 posibilidades ahí muy, muy marcadas. Jesús Nader, Gerardo Peña y César Verástegui. Sí. Son las 3 caras que hasta hoy, las visibles, se conocen como posibles candidatos del PAN. ¿Cuál es tu opinión? Creo que Nader, ese es el que está más posicionado. Creo. Ha hecho muy buen trabajo en Tampico. Pues todos los que... Yo tengo años de que no voy a Tampico, pero tengo amigos que han ido últimamente y vienen encantados. Sí. Y creo que esa es la mejor carta de presentación. Decir, oye, ¿por qué quieres tú ser ahora gobernador? Pues ve a Tampico para que veas cómo está. Me dicen, la única ciudad que hay en Tamaulipas para presumirla, dicen que es Tampico. Laredo está bien, siempre ha estado más o menos bien urbanísticamente, pero Tampico es muy... Bueno, aparte Tampico tiene una carga histórica que Laredo no tiene, ¿verdad? Y eso le ayuda, ¿verdad? Los edificios, etcétera. Pero sí, creo que Nader, pues, es un prospecto interesante. Gerardo Peña es un hombre muy preparado para el servicio público, pero siempre ha tenido mala fortuna para los puestos de elección popular. Yo creo que eso le estorbaría. Desde que está preparado para ser, incluso para ser gobernador, claro que lo está. Pero como te digo, pero hay que ganar la elección. Sí. Y ahí es donde
cada vez que ha participado en elecciones ha perdido por angas o mangas. A lo mejor porque alguien en las alturas determinó que perdiera, no lo sé. Cosa que si se dio, pues no sorprende, porque ha sucedido y va a seguir sucediendo. Y va a seguir sucediendo, Así creo que existe y siempre cabe esa posibilidad. Sí. En Morena hay una cantidad inmensa de candidatos. No. Destacables, el senador Américo Villarreal, Sí. El señor Valderrama, González Valderrama. Sí, cómo no. José Ramón Gómez Leal, Ajá. Héctor Garza, Garza, sí. que ya participó y podría tener una nueva posibilidad. Maki Esther Ortiz con una posibilidad, y creo que buena por ser la única mujer en esta elección. Sí. Y Erasmo González Robledo. Erasmo González Robledo, perdón, se me estaba pasando. Ya más atrás. Yo coincido contigo los 4 que citaste. Porque a esos 4, o sea, Américo Villarreal, Rodolfo González Valderrama, José Ramón Gómez Leal y Héctor Garza González, a los 4 el presidente López Obrador los conoce. O sea, Y además les tiene efecto. sí, pero te digo, los conoce, sabe de las aptitudes de cada uno y también sabe de sus limitaciones, porque no solamente ellos son amigos de él, del presidente, no, los conoce. Entonces, cuando se tome la decisión, que definitivamente yo no tengo ninguna duda que el que va a decidir la candidatura, pues va a ser el presidente, aunque Mario Delgado anda diciendo que en noviembre van a haber una encuesta y que el que gane en esa encuesta se va a hacer. Pues yo creo que ni los niños le van a creer eso. La encuesta, pues le sirve para decir que sí al que quieren o le sirve para decir que no al que no quieren. No, yo pienso que López Obrador en su momento se va a reunir con Mario Delgado, el presidente del Morena, y con su secretario de Gobernación, señor César Adán Augusto. Con esos 2 nada más. Y el del Morena diciéndole, pues hombre, para Tamaulipas es fulano porque tiene las corrientes políticas que simpatizan con él, y el de Gobernación diciéndole, pues no tiene cola lo que proponen, nada más que no tiene características para gobernar un estado como Tamaulipas, que tú sabes que es un estado complicado de gobernar. Muy complicado. Sí. Podrá ser muy buena gente, podrá ser lo que quieras, pero Tamaulipas ya no requiere alguien que venga a pavimentar calles o que venga a construir edificios. No, ya no requiere eso. Desafortunadamente son otras las condiciones. Eso es lo secundario, porque a todo el que le pregunten, oye, ¿cuál es el principal problema en Tamaulipas? Todos te dicen que la inseguridad. En consecuencia, debe postular el Morena un candidato con las aptitudes para afrontar ese problema. A mí, pues, sectores de Reynosa lo conocemos muy bien y es entrón. Es bravo, Héctor. Sí, pues, es entrón. JR lo he tratado poco, pero pues se ha desempeñado bien como delegado del gobierno federal. Y además tiene los pies bien puestos. Claro, y los programas sociales han estado aterrizando y no se ha mareado. Rodolfo González Valderrama, que platiqué ya con él una ocasión, pero vía Zoom, me causó muy buena impresión. Muy preparado, Rodolfo. Eso. Muy informado, muy instruido de lo que es la función pública, y también así que tipo López Obrador, sereno, tranquilo, ¿no? Dice, es que hijo, en Tamaulipas se tiene que cambiar porque hay 2 gobernadores en prisión y uno a que le quieren quitar el fuero. Dijo, eso ya no puede seguir, dijo, en este estado. Pero aparte de eso, él demuestra que sí tiene una gran sensibilidad derivada de que su profesión es sociólogo, y eso es natural, pues es una carrera que sensibiliza a quienes egresan de esa facultad, los hace muy sensibles porque ese es su trabajo. Pero el problema de González Valderrama es que todavía no es muy conocido en Tamaulipas. Yo creo que en el círculo rojo está plenamente ubicado, pero le falta todavía transminar al café. Creo yo que le falta todavía por ahí. Hay tiempo, pero vamos a ver qué piensa López Obrador. Pues es el que va a decidir. Y para ser justo con el tiempo, mi querido Rodolfo, el senador. Bueno, ya lo vimos.
hombre de equilibrio, no arriba de la cerca, no, cuando hubo problemas no se bajó, se quedó arriba. Así le funcionó al papá, Sí. posiblemente así le vaya a funcionar a él también, pero no, yo le veo que le falta algo más de vigor, algo más de vigor, y si lo va a requerir sacar, porque con todo y que el Morena tiene ahorita un posicionamiento muy bueno aquí en Tamaulipas y casi en toda la República, aún así no va a ser fácil ganar al PAN, Pedro, ¿eh? No. No, sí va a no. ser, sí va a ser complicado. Eso de que el jefe político de los panistas, que todos sabemos es García Cabeza de Vaca, ya entregó la plaza. Bueno, esas son de las cosas que estarán por si verse. quieren creer eso, pues bueno. Eso Allá es lo que estará por verse. Mi estará querido por ver. Rodolfo, te agradezco mucho No, que hombre, hayas al estado con contrario, nosotros. bien a Es gusto una gran plática siempre contigo. No, olvídate, muy agradable aquí, muy ameno estar platicando contigo y te deseo la mejor de las suertes, porque bien te las mereces. Muchas gracias. Muchas gracias y gracias a ustedes que nos vieron. Les recordamos que De Viva Voz es un espacio donde se escuchan todas las voces, todas las formas de pensar y todas las ideas, siempre y cuando sea de viva voz. Muchas gracias. De viva voz. De viva voz.